Bien, pues ya llegó el momento en que los lunes por la tarde en su casa. Vete más. No, vale, hacia ti. Y volverán a poner sus cuadernitos al día. El tema que estamos viendo desde el año pasado y el anterior de los 10 mandamientos. El año pasado dejamos en el cuarto mandamiento y vimos unas cuantas enseñanzas acerca de ese mandamiento tan estupendo, tan fuerte y tan estupendo. Ahora vamos a empezar con él, pero ya tocando los puntos concretos del catecismo, ¿no? Como solemos hacer muchas veces, ¿no? Catecismo, el punto del catecismo y ahí una explicación. La parte del cuarto mandamiento empieza con unas frasecitas sin puntos, ¿no? O sea, una pequeña introducción y de ahí unos pequeños pasajes bíblicos. Muy bien, pues los vamos a comentar. Le llama el catecismo la segunda sección, los 10 mandamientos, el capítulo 2. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que empieza de esta manera. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y una cita bíblica que no podía faltar tratando de este tema, porque es el mandamiento del Antiguo Testamento, ¿no? Ya llevado bajo la luz de nuestro Señor Jesucristo al Nuevo. Es el pasaje de Juan 13:34. Juan 13:34, con esos números, pues ya sabemos que estamos en la parte que San Juan dedica a la última cena, según él, no según él, sino según la narración de él. Porque ya sabemos que San Juan no narra la institución eucarística, sí los sinópticos y la carta de San Pablo a los Corintios. ¿Qué dice Juan 13:34? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Así empieza el catecismo, ¿verdad? Bueno, empecemos con el amarás a tu prójimo como a ti mismo, amaos unos a otros como yo os he amado. Digamos que esto es, ¿no?, lo que el catecismo quiere que pongamos atención antes de empezar a considerar la segunda tabla de la ley. Bien, quizá a veces se nos puede olvidar, o a lo mejor nunca nos hemos dado cuenta, de que prójimo es la misma palabra castellana o española que próximo, con X, ¿no? Y no estamos aquí tampoco haciendo un juego como México, ¿no? Sino que lo de próximo tiene algo interesante, y es que en realidad es más prójimo el que está más próximo. Y eso sobre todo lo vamos a subrayar. Es más prójimo el que está más próximo. Y precisamente porque está más cerca, resulta difícil, y precisamente quizá en este punto es donde a lo mejor faltamos más. Amar a la humanidad es bastante fácil porque, bueno, yo veo a la humanidad como en globo, ¿verdad? Sobre todo es fácil pensar y declarar que uno habla a la humanidad porque eso es barato y no compromete básicamente a nada o a mucho. Es fácil ser educados, incluso hacer algún pequeño favor a la gente que nos encontramos por la calle, a los medios de transporte, ¿no? Todos los días podemos encontrar la oportunidad de ser amables en algún momento con alguien. Casi eso no cuesta nada y es bonito. Lo difícil es ser amable todos los días y a todas las horas con las personas que tenemos cerca. Eso no solamente es que cueste, sino que a veces es incluso hasta heroico. Pero hay que reconocer que es mucho más bonito, mucho más virtuoso. Por lo mismo, es también más cristiano. Más cristiano. Bueno,
medio en broma o medio en serio, se suele decir que donde hay confianza, da asco. Da asco. Da asco. Da asco. Bueno, creo que todos entendemos un poquito lo que esto significa, ¿no? O sea, donde hay demasiada confianza, se puede acabar abusando de esa misma confianza, incluso llegar a prescindir de la buena educación que a lo mejor tenemos con personas de la calle, con el portero de la casa o incluso con cualquier desconocido. O sea que vivir cerca es más prueba que vivir lejos. Porque como lo rozamos más, hay más motivos de que salten las chispas. E incluso a veces no solamente chispas, sino que una pequeña guerra de Ucrania se hace entre nosotros. Salen explosiones. Los defectos de los demás se hacen como más visibles, como más molestos, y la misma repetición de los defectos irrita. Ahí es donde nosotros solemos perder la paciencia. Entonces también es verdad que vamos acumulando pequeños agravios. Por eso es necesario aumentar el esfuerzo para ser comprensivos, para tener paciencia, para tratar a nuestros prójimos con la misma simpatía y la buena educación con la que tratamos a la gente de la calle. Para ser como atentos, ¿verdad? Para no acostumbrarnos a faltarles el respeto, para no sensibilizarnos con sus defectos, para no acumular agravios y ir, como suelen decir, escalando el conflicto. Bueno, depende mucho de nosotros la calidad de vida humana de las personas que conviven con nosotros. Si nos empeñamos, pues podemos convertir su vida en un infierno. O incluso hasta podemos llegar a botarlo y querer tirarlo por el abismo. Como hemos visto hoy, la gente de Nazaret, los que han jugado con Jesús de niño y a lo mejor sus parientes, al final lo que quieren hacer es tirarlo cantilado abajo. Pues a veces incluso nosotros podemos llegar a querer desear la muerte a ciertas personas. Bueno, o sea que podemos llegar a convertir la vida de los que están a nuestro alrededor en un verdadero infierno. Y si nos empeñamos, podemos conseguir que su vida tenga lo contrario, algo de cielo, es decir, algo de amor, de comprensión, de alegría, aunque decirlo así suene un poquito cursilada, ¿no? Pero es una enorme verdad y un gran proyecto para todos los días. La felicidad, hay que reconocerlo, es un tema nada fácil, es un tema difícil. No está del todo en nuestra mano, ni en la nuestra ni en la de los demás. Pero algo sí que está, algo sí que está. Con solo un poquito más de amor cristiano podemos hacer más felices día a día a los que conviven con nosotros. Es decir, a nuestros prójimos. O si quieren, póngalo con X, próximos. Basta amarlos como nos amamos a nosotros mismos. Por eso esto es objeto de oración y de gran examen de conciencia. Bueno, hecha esta introducción que nos pone el catecismo, ya empieza a poner sus puntos. Y estamos en el punto 2196. Seguramente repasando sus apuntes, ustedes ya lo sabían, pero ya está bien recordarlo. Punto del catecismo 2196. ¿Qué dice este puntito? Vamos a ver. En respuesta a la pregunta que le hacen sobre cuál es el primero de los mandamientos, Jesús responde: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. El apóstol San Pablo lo recuerda. Ahora toma un pasaje de Romanos 13, del 8 al 10. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás,
no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Me estoy acordando de una frasecita con la cual se asentó en Francia por este sacerdote Jean Rodin el tema del servicio de la caridad, de lo cual finalmente pues, salió el famoso Caritas, ¿no? Y él solía decir, la charité n'a pas d'heure. La caridad no tiene horas. La caridad no tiene horas. Bueno, este punto que hemos dicho que es el 2196, toma dos pasajes, uno del Evangelio y otro de San Pablo. Para que veamos qué bonito es siempre el catecismo, siempre sustentado por la palabra de Dios, y finalmente la Iglesia lo que enseña es la palabra de Dios como ordenada. El primer pasaje es Marcos 12, 29 al 31, y el segundo pasaje es Romanos 13, del 8 al 10. Vamos a recordar a aquel escriba que se acerca a Jesús y le pregunta, Maestro, ¿cuál es el principal de los mandamientos? Que en un primer momento pues parece una insolencia, ¿no? Parece una pregunta insolente, ¿no? Pero claro, si nos adentramos un poquito más en la manera de ser de la educación de los rabinos, normalmente los que querían ser discípulos siempre preguntaban al rabino la preguntita clave para aprender ese texto y guardarlo en su memoria. Por eso el Señor aquí no se exaspera, ¿no? ¿Cuál es el principal de los mandamientos? Nuestro Señor le responde, el primero es el amor a Dios y el otro el amor al prójimo. Bueno, esto tiene gran importancia, ¿eh? El amor incluso antes que la justicia. Además, nuestro Señor está diciendo esto en un contexto donde, en teoría, en el Antiguo Testamento, se sustentaba esta afirmación. O sea, no era nueva la formulación que Jesucristo estaba haciendo y se estaba apoyando totalmente en el Antiguo Testamento. Pero es cierto que la explicación que muchos escribas y fariseos estaban haciendo y la vivencia práctica de esa norma de moralidad que se expresaba de esa manera tan profunda en el Antiguo Testamento no estaba, al parecer, subrayando la centralidad del amor. Muchas veces se estaba explicando de una manera que parecía que las relaciones de justicia o los legalismos eran lo principal. La ley, la ley, la ley, la ley. O sea, que la ley era explicada de tal manera que el cumplimiento, digamos, meticuloso de nuestros deberes para con Dios y con los demás, se estaba poniendo el acento en el propio cumplimiento, más que en el motivo formal que lleva a ese cumplimiento. O sea, debes cumplir porque amas. Y el objeto del amor estaba bastante claro. Dios sobre todas las cosas, claro, y después al prójimo. Esta distinción puede parecer un poquito pequeñita, pero si lo pensamos bien, realmente lo cambia todo. Bueno, ¿qué es mejor que planteemos una presentación del cristianismo donde lo primero es ser enamorados de Dios y del prójimo o ser cumplidores? Que vendría a ser una presentación del cristianismo desde la moral cristiana. Los presentadores de la ética laica se están centrando en una presentación del cumplimiento, de cumplidores. Cumplidores del derecho o de los derechos, cumplidores de deberes, que no está mal, pero inevitablemente lo tienen que presentar así, los presentadores de la ética laica. Quizá a lo mejor en eso a veces hemos caído también en el seno de la Iglesia Católica porque hemos preferido la acción al enamoramiento. Y piensen ustedes que esto no está muy lejos también
muchas veces de las relaciones en el matrimonio. Yo ya cumplo, yo ya te doy, yo ahí traigo mi paga, yo ya hago lo justo. ¿Pero estás enamorado? O sea, lo específico de la moral cristiana no está en hacer un equilibrio entre derechos y deberes. Nosotros presentamos una moral de enamorados. Una moral de enamorados. ¿Enamorados de quién? De Dios y del prójimo. Mucha gente puede llegar a decir, yo no quiero caridad, lo que quiero es que me haga justicia. Seguramente hemos podido escuchar a lo mejor esa frase alguna vez. Pero claro, eso es deformar y no entender lo esencial. Lo más precioso para el hombre es el amor, es la caridad. Ustedes recuerdan aquel pasaje de Zaqueo, que siempre nos hace gracia, ¿no? Ese enanito subiendo ese arbolito. Bueno, este hombre se queda un poquito como perplejo, el señor Zaqueo, de que primero Jesús le conozca por su nombre. Me ha llamado por mi nombre. Ese profeta de Nazaret que va por ahí, por allá, por aquí, me ha llamado por mi nombre. Y dice que quiere venir a mi casa. O sea, Zaqueo, que está llevando una vida verdaderamente desordenada, muy apegado al dinero, no había conocido seguramente en su vida la experiencia del amor de Dios. Se había entregado más bien a la esclavitud de la plata. Lo que más a mí me emociona de este pasaje es ver a Zaqueo que se pone de pie y dice, la mitad de los bienes se la voy a dar a los pobres. Y si en algo he faltado, le voy a dar 4 veces más. O sea que lo primero que hace el Señor es tocar el corazón de Zaqueo, o sea, una llamada a la caridad, y de ahí viene la justicia. De ahí viene la llamada a la justicia, poner en orden las cosas. Entonces parece que solamente cumple los deberes de justicia el que está tocado por la caridad. Por tanto, todos esos que empiezan a decir, lo primero es la justicia y después la caridad, pues hombre, quizá hay algo de falsedad en esa frase, o mucho de falsedad. Porque en la vida real, en la vida del hombre, solamente quien es consciente que la vida es un regalo de Dios, que nosotros vivimos de regalo, y el regalo en realidad es gracia. De pura gracia vivimos. Quien tiene esa experiencia de vivir la vida como pura gracia, claro, muy malo tiene que ser para no ser justo. Por el contrario, si no es así, es muy fácil que convirtamos la vida en una especie de ley de la selva. Unas veces quizá más moderados, quizá con la intención de camuflar nuestros egoísmos, con pactos de derechos, con pactos de deberes, donde el amor no va a ser el motor de nuestra vida. Hagamos unos pactos de no agresión, como para llevarnos bien. Benedicto XVI, una de sus encíclicas es Caritas in Veritate. Parece que el tema de la caridad al Papa Benedicto XVI, el Espíritu Santo le tocó como para educarnos en ese camino. Deus Caritas es, y luego escribe Caritas in Veritate. Número 6. Parrafito que aunque sea un poquito largo, es bien sustancioso. Vamos a ver qué dice él. Ante todo, la justicia. Ubi societas ibi ius. Toda sociedad elabora un sistema propio de justicia. La caridad va más allá de la justicia. Porque ofrecer de lo mío al otro, pero nunca la cual lleva a dar al otro lo que es suyo, lo que le corresponde en virtud de su ser y de su obrar. No puedo dar al otro de lo mío sin haberle dado en primer lugar lo que en justicia le corresponde. Quien ama con caridad a los demás es ante todo justo con ellos. No basta decir que la justicia no es extraña a la caridad, que no es una vía alternativa o paralela a la caridad.
La justicia es inseparable de la caridad, intrínseca a ella. La justicia es la primera vía de la caridad. O como dijo Pablo VI, su medida mínima, parte integrante de ese amor con obras y según la verdad. Tomo aquí la expresión de 1 de Juan, capítulo 3, versículo 18. Por un lado, la caridad exige la justicia, el reconocimiento y el respeto de los legítimos derechos de las personas y los pueblos. Se ocupa de la construcción de la ciudad del hombre según el derecho y la justicia. Pero por otro, la caridad supera la justicia y la completa, siguiendo la lógica de la entrega y el perdón. La ciudad del hombre no se promueve solo con relaciones de derechos y deberes, sino antes y más aún con relaciones de gratuidad, de misericordia y de comunión. La caridad manifiesta siempre el amor de Dios también en las relaciones humanas, otorgando valor teologal y salvífico a todo compromiso por la justicia en el mundo. Por eso es tan importante la preguntita que hace el escriba: ¿qué es lo principal? ¿Qué es lo principal? La respuesta de Jesús es el amor a Dios y al prójimo. Eso es lo principal. En este puntito del catecismo que estamos nosotros comentando, se recoge el texto de San Marcos. Marcos 12, del 39, del 29 al 31, perdón. Marcos 12, del 29 al 31. Y vamos a buscarlo. Ya lo hemos leído según el catecismo, vamos a lo que dice en sus Biblias. Marcos 12, del 29 al 31. Jesús contestó: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que estos no hay mandamiento alguno. Mayor que estos no hay mandamientos algunos. El Shema Israel y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otro pasaje es el que Jesús pronuncia después de la última cena. Y eso lo encontramos en Juan 15, 12. Ahora sí lo vamos a buscar. 15, 12. 12. Este es el mandamiento mío, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Bueno, son dos fundamentos distintos. El Señor nos quiere dar una escuela del amor a nosotros mismos. No es tan fácil quererse bien. No es tan fácil quererse bien. A veces es más difícil quererse uno a sí mismo que querer a los demás. Tantas cosas que nos dificultan ese amor a nosotros mismos. Pueden ser sentimientos de fracaso, complejos que uno tiene, faltas de autoestima. Bueno, Jesús nos enseña a querernos, a estimarnos, en primer lugar por una afirmación teologal. Si el Señor me ha hecho, es porque soy fruto de su amor. Atención a esa idea. Soy fruto de su amor. Es decir, lo que es fruto del amor de Dios no puede ser despreciable. No puede ser despreciable. Esta idea es realmente colosal. Porque si en algún momento tenemos que hablar de la autoestima, tiene que ser desde ese fundamento. Miren, sería una contradicción que pudiéramos decir: yo amo a Dios, pero me desprecio a mí. Porque en el fondo estaríamos diciendo: desprecio el fruto de su amor. Dado que yo soy fruto de el amor de Dios. Bueno, en una palabra, así dicho en criollo, Dios no hace basura.
Ustedes no se preocupen que cuando vayan al cielo, los camiones esos que van cantando guainos de y pasa la voz, no va a haber nada de eso. Allí no hay basura. Entonces, claro, fíjense la enorme reflexión. Si Dios me quiere, pues ¿cómo no me voy a querer yo a mí mismo? Pero el fundamento es ese, que Dios me quiere. Entonces, claro, no debemos caer nunca en una especie de autodesprecio, de falta de amor a nosotros mismos, como disfrazado de humildad, que sería una humildad de garabato, en el fondo, soberbia. Ojito con la soberbia disfrazada de humildad. Ojito con el lobo disfrazado con piel de cordero. Sobre todo si eso me está llevando al autodesprecio. Entonces ese como a ti mismo, que acabamos de leer ahí, pronunciado por los labios de nuestro Señor, ¿no? Que dicha tuvieron los apóstoles de escucharlo, ¿no? En ese tono, con ese corazón y con ese amor, como lo diría nuestro Señor, ¿no? Bueno, este como a ti mismo es como una invitación a superar los egoísmos. No pienses solamente en ti mismo. Piensa cómo Dios te quiere. Y piensa también cómo te gustaría que te tratasen. O sea, es una invitación a superar nuestra visión egocéntrica de la vida. Por eso el Señor complementa ese amarás al prójimo como a ti mismo, después de la última cena. ¿Y por qué el Señor escoge ese momento para decirnos este mandamiento? Porque justo viene después de la cena, ¿no? La Eucaristía es el momento de mayor amor de Jesús para con nosotros que Él ha dejado aquí en la tierra. En la primera Eucaristía, fíjense ustedes, qué mensaje tan lindo. Como yo os he amado, ámense unos a otros. Entonces, ¿quién nos enseña a querernos? Jesús. Jesús. En mi miseria, no por eso el Señor me ha dejado de querer. Me quiere incondicionalmente. Y me quiere como hijo. Y yo no soy menos hijo por ser un pecador. Es más, el amor del Padre se vuelca de una manera persistente en aquel hijo que se aleja de él. Recordamos, ¿verdad? Aquella parábola. Entonces este matiz de como yo os he amado es, no pienses en que el amor se merece por el cumplimiento de las obras. Yo, como estoy haciendo las visitas al Santísimo, vengo a la hora santa, merezco el amor de Dios. No. Cambie usted ese discurso porque no está bien. Uno merece ser querido por su condición de filiación divina. De nuevo, topamos con la importancia del bautismo. La gran importancia del bautismo. Ustedes recuerdan eso que aparece en la primera carta de San Juan, ¿no? Lo que dice es que somos hijos, lo somos. Enfatiza ahí San Juan, lo somos. Soy hijo. Por encima de mis comportamientos y de mis pecados, soy hijo de Dios. Y el Señor nos enseñó en la propia Eucaristía cómo nos ha amado. Por eso acercarse a la Eucaristía es ir aprendiendo esto. Y si no estoy aprendiendo esto, no es que la Eucaristía esté mal, sino que yo estoy en otra. Mi cabeza está yendo a otro lado. Y no estoy aprendiendo lo principal. Ahí se está dando como alimento para todos nosotros. Entonces, de alguna manera, fíjense porque, como muy bien explicaba San Manuel González, tenemos que aprender a eucaristizarnos. Eucaristizarnos. Porque si por medio de la Eucaristía el Señor nos está regalando tremenda cosa, ¿no? Tremenda acción, tremenda enseñanza,
Claro, yo me tengo que ir convirtiendo en lo que como en la Eucaristía. Nos está invitando el Señor a ser Eucaristía para los demás. Solamente el que tiene conciencia de que su vida es un don, entonces puede convertirse en don para el prójimo. Además, en esto del amor del prójimo también entra la posibilidad de decirse: a este que me cuesta tanto quererle, Jesús también ha dado la vida por él. Jesús también ha dado la vida por él. Yo recuerdo que en uno de los cartitas o escritos que San Juan Pablo II realizó para el Jueves Santo, solía escribir siempre unos mensajitos de alguna manera a los sacerdotes, pero un poquito para todos. Él hacía esta reflexión, ¿no? Si yo veo que Jesús está lavando los pies al otro, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Entonces, ¿qué tipo de discípulo soy? Para ciertas cosas lo sigo, pero para otras cosas, ay no, que me das quito, que es así, o que no le voy a besar los pies. Entonces, esta reflexión del Papa San Juan Pablo II, pues claro, es preciosa. A este que me cuesta tanto quererle, porque es que la verdad nosotros cuando el Señor viene, no es que estemos tan relimpios, ¿verdad? Y sin embargo Él nos lava, nos purifica con su sangre. Bueno, interesante porque el catecismo, fíjense de qué manera empieza a introducir la segunda tabla de la ley, ¿no? Y antes de citar los puntos de este punto, de estos temas, ¿no?, va ofreciendo estos textos bíblicos. Claro, es evidente que detrás de eso va a venir la reflexión. O sea, como que nos dice, a ver, coja usted la Sagrada Escritura que nos ha enseñado el Señor y con eso en su mente y en su corazón aprenda cómo se tienen que cumplir los mandamientos, ¿cierto? Entonces, apela ahora a Éxodo 20:12. Éxodo 20:12, que vamos a buscar. Buscar y anotar en tu cuadernito que todos, tan buena gente, han traído. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar. No hace tanto tiempo que hemos escuchado este texto, ¿verdad? ¿Cuándo lo hemos escuchado, este texto? Vamos a hacer pruebas de memoria. No me digan cosas a ver si aciertan, ¿Será posible que no lo recuerden? ¿Preguntas o afirmas? Afirmo. ¿En qué lectura? ¿La primera, la segunda, en el Salmo o en el... La primera. Hemos leído que los 10 mandamientos, capítulo 20, en el libro del Éxodo. Claro, ahí está este mandamiento, claro, no puede faltar, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña reflexión partiendo de este texto sobre la palabra honrar. Honrar. La Sagrada Escritura, que está inspirada por el Espíritu Santo, ha elegido esta palabra. Y en relación a los padres podría haber elegido otra, porque hay muchas sinónimas, ¿no? Pero ha elegido la palabra honrar. O sea, podría haber elegido cuida, obedece, ama, pues sí, y otras, ¿no? Pero la palabra que está ahí, y por los siglos, ¿no?, está atravesando civilizaciones, es honra. La palabra honrar, en este contexto del cuarto mandamiento, ¿a qué se refiere? Bueno, en primer lugar, enseguida entendemos la palabra o el verbo respetar, ¿no es cierto? Un respeto reverencial, incluso. Un respeto reverencial. Pero también entra dentro de esta expresión,
honrar o honra el hecho de reconoce los méritos, agradece. Es decir, un reconocimiento a quienes te han dado la vida. Sé agradecido. Es de seres bien nacidos, ser agradecidos, ¿no? La palabra honrar, entonces, la podemos entender en el sentido de estoy orgulloso de mis padres. Nos honra ser hijos de ellos o hijo de ellos. No debemos entender eso de honrar con el hecho de buscar honores, buscar honras, buscar honores. De hecho, el Evangelio reprocha a los fariseos el que busquen ser reconocidos y busquen lugares de honor y que se les llame maestros. Eso al Señor no le gusta demasiado. Acá el texto que hemos leído, Éxodo 20:12, dice, para que, una finalidad, se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Bueno, hay una promesa. Aquí tenemos una promesa. Y esta promesa nos puede llamar un poquito la atención. O sea, es necesario recordar que en el Antiguo Testamento hay como todo un proceso de ir reflexionando, de ver cuáles son los signos a través de los cuales nosotros recibimos la bendición de Dios. En el Antiguo Testamento la bendición de Dios es muy importante. Y en el Antiguo Testamento se comienza por entender que cuando Dios bendice a una persona, la suele bendecir con riquezas, una vida larga, quizá muchos hijos. Una persona que no tiene hijos, una señora que no tiene hijos es, pues eso, ¿no? Una desdichada. Dios no te bendice. Quizá en este tema el libro de Job es muy emblemático, ¿no? Job era un hombre lleno de bendiciones de Dios. O sea que tenía abundancia en todo esto. Pero le viene la prueba. ¿Y cuál es la prueba? Que se queda sin hijos, se queda sin salud y se queda sin riquezas porque parece que Dios le ha maldecido. Y en esas conversaciones con esos amigos que estriba todo el libro, le llegarán a decir esto. E incluso sabemos, ¿verdad?, que su esposa se lo echará a la cara. Bueno, algo malo has hecho para que Yahvé te quite tus bendiciones. Eso le van a decir los amigos. Entonces aquí empieza toda una diatriba entre Job con sus amigos. Que no, que yo soy inocente, yo no he hecho nada malo. De todas maneras, cuando Job comparece delante de Yahvé y se humilla, Job recibe la bendición con riquezas. Es decir, que este libro termina sin superar, digamos, esa concepción de que la bendición de Dios se recibe con cosas materiales o de una manera material. Pero hay que reconocer que hay un avance en la comprensión de que son riquezas porque son dones de Dios. Dones de Dios. Claro, viene nuestro Señor Jesucristo y nos da a entender que especialmente son bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres. Los pobres, no los ricos. Incluso se habla del peligro de las riquezas. Difícilmente los ricos entrarán en el reino de los cielos. Y hay que tomarse muy en serio el desprendimiento de las cosas para salvarse. Entonces vemos que hay como un proceso desde el Antiguo Testamento al Nuevo que es bastante fuerte, ¿no? Lo mismo sucede con ese tema de la vida larga. Vida larga como bendición. O sea, en el Antiguo Testamento era una prueba de bendición. Matusalén, ¿no? Que parece que nunca se le acaba la vida, ¿no? Pero eso es una bendición, ¿no?
Pero poco a poco se va a ir entendiendo que la vida física no es un valor absoluto, sino que el gran valor absoluto es la vida eterna. El que coma de este pan tendrá. Se va entendiendo poco a poco eso. O sea, nuestro Señor como va encauzando todo eso, ¿no? Vamos a leer un pasaje que creo que nos puede ayudar, que está ya pues, al final del Antiguo Testamento, que está en Sabiduría. Sabiduría, capítulo 4, versículos del 7 al 14. Qué interesante es este tema. Del 7 al 14, capítulo 4. A ver si son sabios y saben encontrar el libro de la sabiduría. El justo, aunque muera prematuramente, tendrá descanso, pues la ancianidad venerable no consiste en larga vida, y se mide por los años. Que las canas del hombre son la prudencia y la edad avanzada una vida intachable. Fue amado porque agradaba a Dios, fue trasladado porque vivía entre pecadores. Fue arrebatado para que la maldad no pervirtiera su inteligencia, o el engaño sedujera su alma, pues la fascinación del mal ensobrece el bien, y el frenesí del deseo pervierte al espíritu ingenuo. Madurando en poco tiempo, completó una larga vida, y como su alma era agradable del Señor, se apresuró a escapar de la maldad. La gente lo ve y no lo entiende. No les cabe esto en la cabeza. Es un texto realmente emblemático en este tema que estamos diciendo, porque ya se está diciendo, sabemos que los libros de la sabiduría son de los más tardíos, ¿no?, en la escritura del Antiguo Testamento. Se está diciendo que es mejor una vida corta, pero en santidad, que una vida larga vivida en el pecado. Entonces, llega ahora Jesucristo y ofrece su vida. ¿Cuántos años tenía Jesús? 33. La vida corta. Cualquier vecino hubiera dicho, tan joven. ¿Y de qué manera? Ofrece su vida en oblación, en martirio. Y todavía elogia el martirio de Juan el Bautista, que tampoco es que fuera un viejo pellejo, ¿no? Llevaban meses. Son casi de la promo. Entonces, ¿qué más todavía con los santos inocentes? Fíjate, son niños que mueren en lugar de Jesús. Entonces, el ideal que Jesucristo está predicando no es vida larga. El ideal que está predicando es vida santa, vida intensa a los ojos de Dios. Eso es lo que está predicando. Y ya si empezamos a buscar vidas de santos, pues es verdad que hay santos ancianitos, ¿verdad? A Simeón le valió la pena envejecer porque se cumplió la gran promesa de sus ojos han visto al Salvador. Pero tenemos una Teresita, ¿no? Santa Teresita del Niño Jesús, que espero que a estas alturas ya todos hayan leído la historia de un alma, que murió muy jovencita. Pero Dios mío, qué grado de santidad. Y siempre encontramos santos jóvenes, ¿no? Pues ahora está muy de moda contemplar al Beato Carlo Acutis, pero bueno, los niños de Fátima, ¿verdad? Etcétera, ¿no? Bueno, el ideal que Jesucristo nos está ya presentando no es una vida larga, si la tienes, sino una vida santa, una vida intensa a los ojos de Dios. También el tema de la bendición en los hijos, tener muchos hijos como bendición. Se nos ha hecho entender que la infertilidad física ya no es necesariamente un signo de la maldición de Dios. Yo creo que el punto más clave es el contraste entre
el nacimiento de Juan el Bautista con los reclamos de Zacarías y la Virgen Santísima. Incluso, precisamente en este sentido, podemos hablar y debemos hablar de una paternidad y una maternidad espiritual, que es casi más fecunda. Casi no, es más fecunda. Como sucede, pues bueno, ¿quién no quiere a la Virgen Santísima? Pero no nos ha engendrado físicamente. El tema de la buena fama. En el Antiguo Testamento, el que era bendecido por Dios tenía buena fama. Es decir, todos le podían honrar. Pero cuando llegan los profetas, nos van diciendo que el que es fiel a Yahvé va a sufrir persecuciones y muchas veces van a ser incomprendidos. Pues hoy hemos visto algo en el episodio de Naamán. Es que no hay ríos en mi tierra que sean mejores que este Jordán, que es un riachuelo. Ni siquiera ha salido a verme ese profeta. Y ya, ¿qué decir si leemos la historia de Jeremías? Desde luego Jesucristo nos dice, ay, si todos hablan bien de vosotros. Tampoco tenemos que hacer esfuerzos para que no hablen bien de nosotros, ¿eh? Pero el Señor ya nos dice, no todo es así, ¿no? Cuidado, porque si os envía como ovejas en medio de lobos, ¿no? Eso es lo que me pasó a mí, me enviaron. Claro, lo más normal es que los lobos ataquen a las ovejas, ¿no? Desde luego hay que hacer todo un recorrido ahí para entender. Dice el Señor, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, ¿no? Esa es una frasecita que a San Francisco Javier le cambia toda su perspectiva, ¿no? Que sale de los labios de San Ignacio de Loyola, ¿no? Ya que hemos empezado hoy con la novena de la gracia, ¿no? Es decir, que el Señor nos ha hecho que caigamos en la cuenta en la medida en que la vida eterna se ha entendido como la única meta definitiva, el único valor absoluto. Ahí tienes que poner tu entendimiento. Los mártires lo han testificado y lo único importante es estar con Dios para siempre en la eternidad. Por eso no me importa perder la vida acá. Perder la cabeza, perder el cuerpo, córteme la oreja, lo que usted quiera. Pero yo me está facilitando. ¿Verdad? Estas son las palabritas del niño Joselito. ¿Quién es el niño Joselito? Pues por ahí tenemos su vida. Ahora es fácil ganarse el cielo. Entonces, hemos hablado de fama, de vida larga, de riqueza, de hijos. Eso se tiene que ir relativizando, según nos está explicando el catecismo. El otro texto que propone el catecismo es un poquito larguito. Es Lucas 2, del 39 al 52. Lucas 2, del 39 al 52. Vamos a por él. Precioso este pasaje, precioso. A ver qué le pone voz a San Lucas. Así que cumplieron todas las cosas según la ley del Señor. Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de Pascua. Cuando cumplió los 12 años, subieron como de costumbre a la fiesta. Al volverse ellos, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos, pero al no encontrarle se volvieron a Jerusalén en su busca. Al cabo de 3 días,
Le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo angustiados te andábamos buscando». Él les dijo: «¿Y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos, vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Hay que reconocer que es un texto misterioso pero nos ayuda mucho a introducirnos en este cuarto mandamiento. Por eso el catecismo lo pone ahí. Tenemos a Jesús, que es el Hijo de Dios, hecho hombre, que nació y que vive en una familia en Nazaret. Y en un momento determinado parece que quiere dar como un toque de atención a San José y a la Virgen María para que ellos tuvieran siempre en mente, en consideración, este misterio de Jesús. Jesús puesto en medio de una familia que llamamos la Sagrada Familia. O sea que el Padre Eterno prácticamente había puesto el cielo en sus manos. Y es cierto que eran sus padres, tu padre y yo. Pero Él quiere recordar, Padre, Padre del cielo. O sea, se nos está remarcando que la paternidad no tenemos que entenderlo nunca en sentido de posesión. Dios nos ha dado el don de la vida en el seno de una familia. Dios nos ha dado este Hijo no para nosotros, sino para la gloria de Dios. Esto es importantísimo, importantísimo. Es como un gran regalo dejado en depósito en una familia, no para enterrar ese talento, tampoco para servirse de una manera egoísta de la propia honra y de la propia gloria. Un hijo no es posesión de sus padres, no debe serlo. Quizá esta es una de las grandes catequesis que se derivan de este texto. Hoy en día tenemos muchos riesgos de tener ese sentido de posesión hacia los hijos. Además es como consecuencia de muchas causas, ¿no? Quizá una de ellas es que nuestra cultura es muy poco generosa en la transmisión de la vida al tener pocos hijos. Por esto se suele tener una necesidad afectiva a la hora de poseerlos. Estar cerrados al don de la vida, donde muchas veces se recurre a métodos para cerrarse literalmente a la vida. Y después, curiosamente, se empieza a trabajar una especie de paternidad por encargo. Se está introduciendo en nuestra cultura. El hijo parece un objeto. ¿Un objeto de qué? De deseo. Ahora ya me apetece tener un hijo. Pero ya estoy grande, entonces un vientre de alquiler o una inseminación artificial o por todos esos rollos, ¿no? Entonces cuando no quiero tenerlo estoy usando métodos para no tenerlo. Y cuando quiero tenerlo, entonces uso métodos para tenerlo. Curiosa nuestra mentalidad, que evidentemente estoy hablando en lo global que estamos viviendo, ¿no? Claro, es un poco normal que se derive ese sentimiento de posesión hacia el hijo, ¿no? Como que uno ha peleado mucho, ha trabajado mucho para conseguir su auto, ¿no? Entonces, al final parece que el hijo ha sido fruto de nuestro deseo y no tanto un don de Dios. Al final se hace uno la pregunta, ¿pero realmente se cuenta con Dios
para los hijos. Bueno, nuestro Señor, después de haberles dicho eso que les ha dicho, el texto nos dice, bajó con ellos y vino a Nazaret y les estaba sujeto. Vivía sujeto a ellos. Vivía sujeto a ellos. Su mamá guardaba todas estas cosas cuidadosamente en su corazón. Vamos a poner ese subrayado sobre el cuidadosamente porque esta cosita que me ha dicho Jesús, que en un principio puede ser irritante, y uno tiene unas ganas de darle un capón a ese niño insolente, no, María Santísima, desde su corazón generoso y en fe, esto es una joya, hay que guardarlo. Ya entenderé el valor de esa joya. Y luego dice el texto, Jesús avanzaba, progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios entre los hombres. Bueno, una vez más nos quedamos admirados ante el gran misterio de que el Verbo de Dios está sujeto a unas personas humanas. Claro, esto es una premonición, ¿no? Porque luego en la Eucaristía está sujeto a unas manos humanas y a unas palabras humanas, ¿no? Pero es que es desbordante esto de que el Creador se sujeta a la criatura. Es impresionante. Pero precisamente este es el fundamento teológico y bíblico de la santa obediencia. En la vida religiosa y en la vida cristiana en general. Dios se hizo obediente en Jesucristo. Dios se hace obediente a la propia Iglesia cuando dice lo que aten ustedes en la tierra queda atado en el cielo. Jesús se hace obediente a nuestras palabras cuando el sacerdote dice esto es mi cuerpo y ahí se hace presente en la Eucaristía. Entonces, si Dios se hace obediente al hombre, ¿no va a ser el hombre obediente a Dios? Pues parece que la respuesta es obvia, ¿no? Pero es un misterio que no debemos de cansarnos de meditar una y otra vez. El gran misterio de la humildad, el anonadamiento. San Pablo parece que esto le traía muchas horas de meditación y de contemplación. La humildad de Dios. Además, si nosotros lo pensamos bien, no es que solamente Jesús fuera obediente en los años en que estuvo físicamente presente en la familia de Nazaret, porque hasta podemos pensar que relativamente eso era fácil. No lo era, porque no deja de ser Dios, ¿verdad? Pero bueno, José y María, Sin embargo, con este misterio de la obediencia, Él ha querido permanecer entre nosotros sujeto a la mediación de la Iglesia. Y claro, esto es para meditar también, otro tema de meditación aquí sería el meditar la santa paciencia de Dios. Dios espera. Dios espera. Tenemos que aprender a esperar en los tiempos de Dios. Dios esperó 30 años de vida oculta. 30 años de vida oculta. La paciencia de Dios que espera el tiempo de gracia. Parece ser que, creo yo, a mi juicio, que este texto puede iluminar mucho a los padres cuando está diciendo, su madre conservaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. Bueno, pues apliquémosle a los padres de familia, ¿no? Los padres están llamados a ir considerando los planes de Dios para con este hijo que se me ha confiado. Por eso uno tiene que hacer mucha oración con los hijos. ¿Qué planes tiene Dios con mis hijos, con mi hijo, con este en concreto, que es así, que es así, que es así, que es así? En un principio parece que María y José no entienden los planes que Dios tiene con este don, con este hijo que ha recibido. Sin embargo, esta ha de ser la actitud de los padres cristianos, ser conscientes del don de Dios que ellos han recibido en la vida
Y hay que ir dándole vueltas y vueltas y vueltas, meditando continuamente. En conversación con el Señor. Señor, ¿qué quieres de mí para con este hijo que me has dado? ¿Qué tienes pensado para él? Soy un instrumento en tus manos para que este niño crezca en sabiduría, en inteligencia y en gracia. Pero no para que empieces a decir ahora he sido un desastre, qué desgraciada he sido toda mi vida, no sé qué. No está el Evangelio escrito para que usted entre en depresión, sino para que usted crezca. O sea que es posible que los padres, en el momento en que ven que la vida surge de ellos, en ese primer momento sea un momento de gracia muy fuerte. Pero después, con el paso del tiempo y poquito a poquito, nos vamos como alejando de ese sentido de misterio de la vida que se va desarrollando. Y sobre todo de que Dios tiene un proyecto para mi hijo. Ya tenga 8 años, ya tenga 15 o ya tenga 35. Y por hoy lo vamos a dejar aquí. Aunque siempre vamos a continuar el próximo día, Dios mediante, con la introducción. Todavía no hemos acabado la introducción. Padre, una pregunta. Hay una frase que usted dijo, la caridad es la ley en su plenitud. ¿Cómo relacionamos también ese párrafo con esa frase, la caridad con el amor? Lo que pasa es que la caridad y el amor es lo mismo, solo que cuando nosotros estamos hablando de caridad, estamos diciendo que la fuente de ese amor es Dios mismo. A veces utilizamos la palabra amor, puede ser el amor que nos tenemos nosotros, ¿no? Oye, amorcito, corazón, ya bueno. Pero cuando estamos hablando con el término caridad, es el mismo amor de Dios que ha descendido a nosotros. La fuente de ese amor es Dios. Por eso llamamos que es virtud teologal, directamente del Señor. Muy bien. ¿Alguna preguntita más? Job en realidad era justo además de... O sea, era caritativo también, ¿no? O sea, en Job se cumplen las dos cosas. Sí, pero claro, es el Antiguo Testamento, ¿no? Él siempre repartía, él era muy generoso, él era muy justo. Santo era. Por eso el diablillo empieza el libro diciendo este hombre que es tan justo, déjamelo un ratito que yo lo voy a... O sea, como que le pide permiso al Señor. El Señor le dice, sí, te lo puedo dejar porque está bien amueblado este señor. Está muy bien asentado, ¿no? Y a lo largo de todo el libro se va dando cuenta de que realmente es una gran virtud que con estar en el Antiguo Testamento, Dios mío, una gran virtud. Ya no queda hacer más preguntas. Pues bueno, levantemos la sesión. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Inmaculado Corazón de María, Sed la salvación mía. glorioso Patriarca San José, Ruega por nosotros. yo se me ha olvidado que les he traído unos caramelitos para disfrutar el primer día. ¿Qué va a pasar el primer día? Cuidado porque son altos y grasos. Finalizar, ¿no?